Descansando en Dios. Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Más de 400 años habían pasado desde que se diera la última profecía del Antiguo Testamento, y los judíos fieles en todo el mundo todavía seguían esperando al Mesías. Lucas 3:15. Mateo escribió este libro a los judíos, presentándoles a Jesús como Rey y Mesías, el prometido descendiente del Rey David, que reinaría para siempre. Isaías 11, versículos 1 al 5. El Evangelio de Mateo comienza con una genealogía que se enfoca en Jesús, el verdadero Rey de la línea de David, el Mesías, en quien la monarquía de Israel halló su cumplimiento, y en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, explica cómo llegó a ser adoptado por José, el mismo, un hijo de David, Mateo 1:20, así confirmando su condición de rey. La genealogía es el registro de sus antepasados según la carne. El título Hijo de David se usa más en Mateo que en los demás evangelios, resaltando el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, en Isaías 11, versículos 1 al 5, Jeremías 33:15, Ezequiel 37:24, Oseas 3:5, 2 Samuel 7:16. Dios prometió a David: y será firmada tu casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. La genealogía de Jesucristo. La genealogía demuestra la partida del linaje de una persona. Los judíos dan la mayor importancia a la pureza del linaje. Si alguien mostraba la más mínima mezcla de sangre extranjera, perdía su derecho de ciudadanía judía y ser miembro del pueblo de Dios. Hay dos genealogías detalladas de Cristo en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, y en Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38. La genealogía de Lucas avanza del presente hacia el pasado, desde Jesús hasta Adán. La de Mateo va desde el pasado al presente, desde Abraham hasta José. En Lucas, toda la sección desde José hasta David difiere marcadamente de la presentada por Mateo. Las dos genealogías se reconcilian con facilidad si la de Lucas se considera como la genealogía de María y la de Mateo presenta el lado de José. Se entiende así que el linaje real es transmitido a través del padre legal de Jesús, mientras que su ascendencia física de David queda establecida por el linaje de María. Mateo enfatiza la relación de Jesucristo con las dos personas más significativas de la historia de Israel, David, el gran rey, y Abraham, el padre de su nación. ¿Por qué razón nombra primero a David y después a Abraham? Por el cumplimiento del pacto davídico, según Samuel 7, versículo 16. Ambas genealogías hacen descender a Jesús de David, y fue demostrado durante su ministerio en Marcos 10:47, y recibe confirmación por el testimonio apostólico en Romanos 1:3. Pero ambas listas trazan su descendencia davídica a través de José. La genealogía de Lucas reconoce esto mediante la frase según se creía en Lucas 3:23. De modo semejante, el texto más seguro de Mateo 1:16 dice que José era marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. La genealogía de Jesús en Lucas, a través de María, se observa al inicio al mencionar a Elí, que era el padre de María, y no de José, que era Jacob, mencionado en Mateo. En el Talmud se llama a María la hija de Elí, lo que es correcto solo si la genealogía de Lucas usa el árbol genealógico de María. Jesús, será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lucas 1:32. Comparación entre la genealogía de Mateo y Lucas. Mateo provee la línea legal del Mesías por medio de José. Lucas provee la línea de sangre natural de Jesús por medio de la línea central de María, cumpliendo la profecía de Génesis 3:15. María y José eran descendientes directos del rey David para cumplir el pacto davídico de 2 Samuel 7:16. Mateo señala la genealogía a partir de Abraham, mientras que Lucas lo hace a partir de Adán. Mateo está dirigido a los judíos, por eso señala a Jesús como descendiente de Abraham. Lucas está dirigido a los gentiles, por eso enfatiza a Jesús como salvador de la humanidad. La genealogía de Jesús en Mateo se divide en tres partes. El primer periodo desde Abraham a David con 14 generaciones, Mateo capítulo 1, versículos 1 al 6.
El segundo periodo de la monarquía, desde David hasta la deportación de Judá a Babilonia, son 14 generaciones, Mateo capítulo 1, versículos 7 al 11. Y el tercer periodo más largo, desde la cautividad hasta el nacimiento de Cristo, son 14 generaciones, en Mateo capítulo 1, versículos 12 al 17. La genealogía de Mateo contiene los 3 grandes periodos de la historia de Israel y muestra 46 personas en el lapso de 2000 años, incluyendo 4 mujeres, Tamar, Raad, Ruth y la mujer de Urías Eteo, Betsabé. Mateo presenta 6 generaciones de 7 hasta Jesús, y la 7ª generación es la de Jesucristo, la familia de Dios, ganada con el sacrificio en la cruz. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. La mujer no tiene simiente sino el hombre, por eso Mateo usa la palabra engendró, pero la promesa de Génesis 3:15 menciona la simiente de la mujer. La respuesta de Dios. El último rey de Israel fue Sedequías, del cual no quedaron descendientes, porque Nabucodonosor quitó la vida a todos sus hijos. Jeremías 52:10, Segunda Reyes 25:7. Quedó solo Jeconías, nieto, no hijo de Josías, Mateo 1:11, que tuvo hijos en su cautiverio en Babilonia. Jeremías 52, versículos 31 al 34, Segunda Reyes 25, versículos 27 al 30. Pero Dios estableció que de Jeconías, llamado también Joaquín o Conías, no habría descendientes para el trono de David. Jeremías 22, versículos 28 al 30. Por lo cual el último rey del linaje de David sería engendrado no por un hombre. La promesa de Génesis 3:15 se cumplió cuando el ángel dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo capítulo 1, versículo 20. Que casemos en Dios con el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios te bendiga y te guarde.